Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Los vamos a saludar los unos a otros. Vamos a disfrutar el reino de Dios. Hoy voy a compartir la palabra con el título de Plataforma del Movimiento del Evangelio. Desde hoy vamos a empezar a ver el libro de Hechos. Y durante la semana pasada, cuando yo les di el sermón, la semana pasada yo les decía que esperaba que meditaran profundamente en el libro de Filipenses durante esta semana. Como el libro de Filipenses nos lleva a ver cómo, en el momento que nosotros aplicamos el libro de Filipenses a nuestras vidas, podemos vivir una vida disfrutando la bendición del gozo y de la paz de Dios. Si tomaron decisiones después de leer el libro de Filipenses, esto es porque no son palabras de Dios. ¿Están felices? Sí, están felices porque no son palabras de las personas, sino es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede sanar. Es la palabra que debemos proclamar. En el momento en que nosotros vivimos centrados en la palabra, podemos siempre estar recibiendo sanidad y dejar de vivir en ansiedad y dejar de vivir en preocupaciones. Reciban rápidamente esta palabra y disfruten esta bendición. Hay una alegría de dar este evangelio, compartir este evangelio. ¿Qué es esto? ¿Cuál es esta felicidad? La felicidad que da el evangelio. Porque la felicidad que da el evangelio no tiene ninguna condición. Es incondicional. ¿Ustedes realmente han pensado esto? ¿Ustedes realmente están siendo felices solo por el evangelio? Por el evangelio que ustedes han recibido, ¿son felices? ¿Esta es la causa de su felicidad realmente? Pregúntense esto. Y esta bendición es tan grande y a medida que nosotros disfrutamos esta bendición, vamos a dar frutos en el movimiento de la evangelización. Desde hoy, la palabra que vamos a ver hoy, que es Hechos, vamos a ver cómo cambia el campo en la medida en que nosotros estamos disfrutando esta felicidad que da el Evangelio. Vamos a ver el fruto de esta felicidad, el estar con Dios. Después de que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, este libro de Hechos nos muestra cómo los discípulos recibieron al Espíritu Santo y cómo empezaron a cambiar, cómo empezó a cambiar el campo, cómo creció la iglesia primitiva, cómo Jerusalén fue transformado, cómo el Evangelio fue expandido desde Jerusalén hasta Roma. Esto es lo que nos está mostrando el libro de Hechos. Si nosotros dividimos el libro de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Hechos es el puente que une ambos libros. Y en el libro de Hechos están todas las formas, las estrategias para poder evangelizar. Nosotros podemos decir que este es el manual para hacer un evangelismo bíblico. A este nivel, este es un tesoro, este libro de Hechos es un tesoro para la evangelización, este es un tesoro para el movimiento del evangelismo, esta es la plataforma de todos los movimientos de evangelización que hagamos. Hay un John Stuart, que era un pastor centrado en el evangelio, él decía que en el momento que nosotros sacamos del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, sacamos el libro de Hechos, quedaría un vacío muy grande. Entonces, por eso ustedes tienen que estar continuamente dándole gracias a Dios por haber incluido este libro de Hechos en la palabra. En el momento en que nosotros, porque en caso de que este libro no estuviera en el Nuevo Testamento, nosotros no hubiéramos sabido qué hubiera pasado con los discípulos después de que Jesucristo ascendió al cielo. No sabríamos cómo nació la iglesia primitiva, no sabríamos cuál fue todo ese proceso para que el evangelio fuera desde Jerusalén hasta Roma. No sabríamos cómo vino el Espíritu Santo.
Y todas estas cosas no las podríamos entender y lo podemos entender es por medio del libro de Hechos. Por eso este es un tesoro único. En la Reforma Protestante se hablaba de cómo Hechos es un tesoro único. Esta es la confesión. Todas las personas que aman la palabra, que permanecen en la palabra y en el evangelismo, tienen la misma confusión. Hechos. Hechos es la palabra principal de mi vida. Hechos es un tesoro dado por Dios. Este libro fue escrito por Lucas, que era un doctor. Y no era solamente un doctor, sino también era historiador. Y hablando en términos teológicos, él también tenía mucho conocimiento. Por eso es que cuando nosotros vemos que en la versión original, el griego, tiene un vocabulario muy avanzado, se escribe con un vocabulario muy avanzado. Entonces, esto muestra el profesionalismo, o sea, el conocimiento que tenía Lucas. Y en especial en este libro están los viajes misioneros que hizo Pablo hasta el momento que murió como mártir. Está todo lo que él hizo antes. Cuando Pablo está empezando este libro de Hechos, cuando Lucas está empezando este libro de Hechos, él empieza todo con Jesucristo. Todo este libro, todo esto que pudo pasar en Hechos, fue por Jesucristo, fue porque Jesucristo resucitó. Porque en el momento que Jesucristo no hubiera estado, en el momento que Jesucristo no hubiera resucitado, no nos hubiera redimido a la cruz, nada de esto hubiera podido pasar. Por eso nosotros podemos verlo así, y es que los 4 evangelios nos muestran la obra terrenal de Jesucristo, de Jesús en la tierra. Mientras el tiempo que él estaba en la tierra, esos 33 años que él estuvo acá, esa fue su obra natural. Después de que él ascendió al cielo, hasta ahora, que es desde el libro de hecho hasta el momento de ahora, que está con nosotros por medio del Espíritu Santo, Jesús todavía está guiándonos. Lo que él hizo antes fue la obra terrenal, y lo que hizo después de ascender lo podemos decir que es la obra sobrenatural de Dios, que aún está con nosotros. Por eso nosotros debemos tomar esta obra y con base en esto seguir avanzando, sin ninguna duda, sino con un mismo corazón, de todo corazón y continuamente. Por eso hay 2 cosas centrales del Evangelio hoy. Y lo primero lo uno es que este libro nos resume los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos está mostrando cómo como hijos de Dios, después de recibir salvación, podemos vivir en esta tierra, cómo podemos influenciar en esta tierra. Desde esta semana nosotros, por medio de Hechos, yo espero que por medio de Hechos, que lo vamos a empezar a estudiar desde hoy, este evangelio sea engravado en sus vidas, que la oración eche raíces en ustedes y que la naturaleza de ustedes sea cambiada para ser testigos en el campo. Yo espero que hoy también empiecen a levantarse como líderes de los 3 movimientos, del movimiento de Start, del movimiento del comienzo de los 10.000 y las 4.000 torres, que sean los líderes de la sanidad de las 237 naciones. Nosotros tenemos que saber que el significado de todo lo que está haciendo la iglesia en este tiempo, y aunque nosotros no estemos saliendo, aunque no estemos moviéndonos, al menos tenemos que estar orando. Tenemos que decir, Señor, glorifica en esto, Señor, obra en esto.
Si nosotros no oramos, si no nos está importando, no hay nada que hacer, no estamos haciendo nada. Entonces, no hay interés de Dios tampoco, porque Dios está obrando a través de la iglesia. Nosotros tenemos que decir, Señor, levántame como líder de lo que estás haciendo en la iglesia. Los bendigo para que sean esos líderes. Primer punto, solo Cristo. Versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo primero que Lucas dice cuando empieza el libro este libro de Hechos, está diciéndole en el primer tratado. ¿Y cuál fue el primer tratado que Lucas escribió? Fue el Evangelio según Lucas. En el Evangelio según Lucas está todo el nacimiento de Jesucristo, el crecimiento, su vida, su ministerio, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión. Todo está registrado. Por eso se puede decir que el libro de Hechos es la continuación de este Evangelio. Y acá Lucas empieza a hablar y le dice, oh Teófilo. Nosotros sabemos que este Teófilo, el que está hablando, es una persona que tiene una posición muy alta en la sociedad. Teófilo significa una persona amada por Dios, una persona que tiene el amor de Dios. De hecho, si vemos en Lucas, cuando habla de Teófilo, dice excelentísimo Teófilo. Así lo explica, o sea, muestra que es una persona realmente importante en esa época. Pero si nosotros vemos la palabra de hoy, en Hechos no dice excelentísimo, sino solo dice, oh Teófilo. ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando que Teófilo tuvo un crecimiento espiritual de un libro al otro en su vida. Cuando se escribió Lucas, Teófilo aún era un nuevo creyente. Y entonces Lucas era muy cuidadoso para que la religión esta relación en Cristo no fuera a verse afectada por alguna falta de respeto o algo. Entonces él era muy cuidadoso. Sin embargo, ya en Hechos ya se volvieron una familia, ya se volvieron una familia en Cristo y ya Teófilo tiene la madurez de no verse afectado por ese tipo de cosas. Y Lucas le dice, oh Teófilo, ya son iguales, ya son hermanos, ya son familia. Y le dice, oh Teófilo. Así es como vemos que en Cristo se volvieron una familia. Esto lo que nos está mostrando es que en Cristo se volvieron una familia. Hay una razón de por qué yo les estoy diciendo esto a ustedes. Y es que nosotros ahora, con los grupos de 3, estamos trabajando para el establecimiento de los nuevos creyentes y de las personas que han faltado por mucho tiempo. Y tienen que saber que para los nuevos creyentes y las personas que no vienen seguido, los nuevos creyentes, la iglesia es algo que no es normal, es diferente, es desconocido, es un ámbito desconocido para ellos. Y para los que no han faltado por mucho tiempo, puede que tengan heridas de la iglesia, puede que tengan razones. Por eso es importante, lo que yo les quiero decir es, hay que ser cuidadosos, hay que darles, hay que saber que la primera imagen que por ejemplo, los nuevos creyentes tienen de la iglesia es muy importante. Y así como Lucas se expresaba hacia Teófilo de acuerdo a su estado espiritual, nosotros tenemos que ver el estado espiritual y hacerlo de esta misma manera. Con este grupo de 3, cada vez que viene un nuevo creyente, cada vez que viene una persona, cada palabra que decimos, no podemos decirlo sin pensar. Simplemente botar las palabras, porque la otra persona va a tener heridas. La otra persona no sabe muchas cosas. La cultura con la que creció cada persona, el nuevo creyente, la persona que ya está en la iglesia, es una cultura diferente. La forma en la que se expresan, la forma en que se hacen, es diferente. Por eso, digamos, yo soy una persona de Busan y en Busan tenemos un acento muy fuerte y cuando vamos a otro lugar, la gente cree que estamos peleando, pero no estamos peleando.
hablamos fuerte y es porque estamos cerca al mar, entonces el sonido del mar es tan fuerte que nos toca gritar y por eso hablamos tan duro. Entonces las personas que están cerca no nos oyen y nos acostumbramos a hablar duro. Entonces las personas que no viven en Busan realmente no entienden. Yo ya, yo ya me he acostumbrado mucho, ya he vivido en Seúl por muchos años y cuando voy a Seúl me parece que la gente está peleando. Nosotros en esa, las personas de Busan, la verdad, van hablando las cosas, van diciendo las cosas y en Seúl no son así, entonces no entienden. 근데 이야기를 해요. 우리 집은 이렇게 하지 않는데 우리 언니는 아버지가 너 왜 그래 어리석냐? 너 왜 그래 어리석냐? 말 한마디 듣고 3일 동안 문 잠그고 밖에 안 나왔대요. Pero 부산의 어리석냐는 노래예요, 그거는. hay una canción en Seúl. 근데 그걸 듣고 Mi 마음이 papá 자존심 상해가 le dijo algo a mi hermana que era una canción y ella no sabía. 문화가 Y ella 다르구나. se sintió mal, por mucho tiempo no salió. Pero realmente solo era una 나와 canción. 똑같을 Pero 것이라 entonces hay 생각하지만 cosas que podemos decir y la otra persona 문화가 la puede 다르대. entender diferente, porque hay pensamientos, hay 그래서 culturas 이거 diferentes. 포럼 하는데 뭐 포럼을 우리 Entonces 우리 también, 뭐 en el momento en que se hace foro, 우리는 포럼 많이 하잖아요. nosotros hacemos foro seguido. También a veces el foro se vuelve una carga para algunas personas. 교회를 좀 다녀도요. 은혜 못 받는 사람은 Incluso hay personas 이 que, aunque 말씀을 están yendo a la 묵상을 못 iglesia y no 하는데 están 자꾸 recibiendo 이런다는 gracia, 거예요. no han podido recibir gracia, pues claro, no tienen nada 같이 que decir. 포럼합시다. Entonces, cuando decimos, ay, vamos a hacer foro, 포럼을 하는데 강단 메시자 포럼합시다 하는데 뭐 생각이 나야 포럼하지. entonces el foro de qué se hace, el foro se hace de la palabra, pero 그나마 또 hay 오래 pensamientos 다니면 propios. 요령이 있어가 적어난 거라도 보는데 Entonces, no es 그건 fácil. 잘 모르잖아요. 그러니까 No se 이 sabe de 포럼하는 qué es este 것도 foro. Entonces, hacer el foro. 뭐 해보세요. 그러지 마세요. Ustedes no le digan a una persona, a ver, haz un foro. 말을 자꾸 하라고 강조하면 그다음 조용히 안 나옵니다. 조용히. No digan eso. Porque en el momento que ustedes les empiezan a decir, hablen así, las personas van a dejar de venir. 싫다고. Y empiezan a odiar querer hacer un foro. 포럼하지. 그래서 뭐저 기관 또 부처도 구역에도 뭐너 포럼하는데 포럼이 그게 금방 됩니까? 적어도 예수 한 3년 이상 믿어야 좀 뭔가 귀에 들리는데 그렇게 부담을 주지 말라는 얘기죠. Nosotros lo que yo les estoy tratando de decir es, cuando viene un nuevo creyente, no les den esta carga, no le pongan esta carga, ay, habla, haz esto, sino ellos no entienden, no saben muchas veces cómo hacerlo. 자꾸 뭘 하자 그러면 Entonces, por eso, 부담스러워하거든요. y la iglesia sigue diciendo, ay, hagamos esto. 그러니까 Pero ellos no entienden. 그냥 포럼도 안 나온다 소리 안 해요. 이런저런 이유로 조용히 그냥. Entonces, hay personas que no solo no hacen foro, sino que no dicen absolutamente y se quedan en silencio por mucho tiempo. 장길사들의 마음문이 닫혀버리면 Si un nuevo creyente o una persona que falta por mucho tiempo a la iglesia cierra el corazón, cierra su corazón, es muy difícil, es una pérdida muy grande. Nosotros tenemos que tener sabiduría espiritual, esto es una guerra espiritual y nosotros tenemos que estar peleando y la persona que invitó a estas personas ha pasado por una guerra espiritual para que esta persona llegue y nosotros no tenemos que tener cuidado de cada persona. ¿Cuánto puede dolerle a esta persona que estuvo orando por otro durante mucho tiempo para que en la iglesia no los estemos dando cargas o los estemos forzando? La iglesia ahorita en este momento está esforzándose muchísimo. Se está esforzando mucho para que lleguen nuevos creyentes, para que las personas que han dejado de venir, estamos preparándonos. La iglesia, el departamento de bienvenida está haciendo diferentes entrenamientos para estar preparados. También el lugar, el salón en donde se hace la reunión de bienvenida se está haciendo que sea muy cómodo, se está decorando también muy moderno para que se sientan cómodos. Y todo esto se está haciendo es para tener un acercamiento a estas personas muy cuidadosamente. Esto es muy importante. Tenemos que tener el corazón de Dios cada vez que nos conectamos con una persona. Y yo sé que ustedes están haciendo muy bien hasta ahora, pero sigamos desafiando para estar despiertos espiritualmente 24 horas en esto. Por medio del Evangelio de Lucas, Lucas ya venía enfatizando, él enfatizaba continuamente la resurrección de Jesús.
Si nosotros vemos en el versículo de hoy, en el versículo 3 dice, a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si nosotros vemos este versículo, vemos que se está también enfocando muchísimo, que Jesús se concentró en hablar del reino de Dios y que Jesucristo durante 40 días estuvo hablando del reino de Dios. Y hay algo que tenemos que entender acá, y es que la resurrección, después de la resurrección de Cristo, Él estuvo, lo primero que Él hizo fue establecer en los discípulos el reino de Dios y la resurrección de Cristo. El reino de Dios es muy importante y aún más la resurrección de Cristo es muy importante para un discípulo, para nosotros, porque si nosotros vemos en Hechos 1:1, el punto central es solamente Cristo. Y continuamente, y el versículo dice, sin dudas, Él se presentó, después de haber resucitado, se presentó con pruebas indubitables de su resurrección. Pero entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué hay tanto énfasis en la resurrección de Cristo? Y es porque la resurrección fue lo que es la prueba de que Jesús es el Cristo. Una cruz sin resurrección no tiene ningún significado. Por el hecho de que hubo una resurrección, es que la cruz tiene un significado. Sin resurrección, la cruz no tiene ningún significado. Fue en la cruz que Jesús llevó toda nuestra naturaleza, todo lo que es Génesis 3, todo en lugar de nosotros murió y nos redimió. Fue una muerte de sacrificio que Él hizo por nosotros y quitó todo ese pecado original de la humanidad en medio de la cruz. Fue por la cruz. Limpió por completo en la cruz. Aunque yo muera en la cruz, aunque yo haga lo mismo, no puedo quitar todo mi pecado. Cruz, después de esto, estuvo la gloria de la salvación y la resurrección de Cristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, esta cruz hubiera sido una muerte en maldición, porque la muerte en la cruz era maldición. Pero porque hubo una resurrección, porque Jesucristo resucitó, la cruz se volvió una salvación gloriosa para la humanidad. Si nosotros vemos en Hechos, lo que estamos viendo es el testimonio de que la cruz no fue el final de todo, sino que la cruz, la resurrección, está siendo enfatizada, porque la cruz no fue el final, sino que siguió, la obra de Cristo siguió. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Si nosotros vemos en Hechos 1:22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, Jesucristo, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Porque nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Por eso Lucas está enfatizando y se está enfocando en la resurrección de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Que ha solucionado todos nuestros problemas. Y Jesús, ¿a qué vino? Vino como el Cristo, vino a solucionar todos nuestros problemas. Las otras religiones pueden hablar de Cristo, pero nosotros sabemos que Jesús es el Cristo porque porque hubo resurrección y en Él está la solución a todos nuestros problemas. Por eso solo Jesús es el Cristo. Hay muchas personas que dicen que
안상홍 이름으로 기도하고 안상홍 지으신 모든 세계 물은 안상홍 살아나야지. 죽음에서 살아난 사람 있냐고 신천지 Hay 이만희가 muchas personas y 살아났다고 muchas 이거 religiones que tienen 고쳐놓고 dioses y mueren, todos están muertos ahora. 제이메스 요즘 말 많잖아요. 제이메스 그 제이메스 구세주래. 신의 신 Son, 초등학교밖에 안 나온 dicen 목사 que hacen 친구도 sanidades y hacen cosas, pero todos 시골 촌놈을 son 그게 중요한 게 아니고 demonios. 기가 막힌다. 이 이단령을 받아버리면요 얼마나 불쌍합니까? 그리스도 아닌데 그리스도인 줄 알고 생겨 걸어. Hay muchas personas que creen que esas personas son Cristo 예수만이 y ponen sus 그리스도다. vidas por esas personas 그것이 que 우리가 hacen obras en nombre de demonios, 증거해야 pero 될 después 참 mueren y no 복음의 resucitan y no son Cristo. 길이다. Solamente 하늘로 Cristo es 보내어 Cristo, solo 그 Jesús 천사라도 es solo Cristo. 자신이 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다. Por eso Pablo en un punto habla de que el apóstol Pablo enfatiza 이 복음 외에 que 다른 la 말하면 persona que hable de 저주받는다. otra cosa, de un evangelio que no es correcto, 동락신 es 예수를 maldito, 들어보니 지금 나와 porque fuera del evangelio no hay nada. 우리의 모든 삶을 완벽하게 인도하신다. Nosotros sabemos que 복음 Jesús resucitó y 전도자의 por medio del 영적 Espíritu Santo ahora está con 플랫폼 nosotros y guía 이것이 todo el 살아가는 tiempo 이유. 내가 nuestra 사역할 때 vida, 얻을 힘. 아멘. que nos da la 내가 fuerza, que es 그리스도를 nuestra 믿고 fortaleza para 살아가고 vivir. 영계 모든 신도들 Yo 사무소 espero 우리 que ustedes 이 vivan 부활 así, vivan con esta 소망 seguridad 임하게 y 되기를 vivan 바랍니다. 부활이 con 뭐예요? 부활이 예수 부활 나의 부활 전생. 아멘. que vivan sabiendo que la resurrección de Cristo es su resurrección. 우리 교회 암 환자들 많이 있습니다. En nuestra iglesia hay muchas personas que tienen cáncer. 암이 왔다. Vino cáncer. 암 환자들 이야기 들어보면요. 암이 딱 결정되는 순간에 하나님의 절대 주권이다. Las personas 아멘. cuando reciben estas noticias de que tienen cáncer, lo que tienen que pensar es, 살아서 todo está 죽어도 bajo la 주권이 있는 거야. soberanía de Dios. Si muero o si vivo, todo está bajo la soberanía de Dios. 뭐 죽음 앞에 벌벌 떨 거 어차피 한 번쯤은 정하니지요. 이래저래 어차피 갈 거 하나님 기도하고 이제부터 내가 힘있게 En el momento que 복음을 ustedes 증거하다가 reciban esa noticia y no digan, ya me voy a morir y punto, sino sepan que está bajo la soberanía de Dios y digan, desde ahora hasta el último momento voy a predicar la palabra de Dios, voy a vivir para Cristo, voy a estar en oración y si muero, muero el momento que Dios quiera bajo su soberanía. 하나님 또 살려줄 줄 회복 완전 100% 시킬 줄 어떻게 할 거요? 의사만 쳐다보고 약만 쳐다보고 있지 말고 Dejen de estar buscando solamente tratamientos, solamente 예수 그리스도만 증거하는 solamente 그리스도의 절대 medicinas, sino que sepan y se vuelvan testigos de que Jesús es Cristo y que Jesús resucitó y tomen este poder para predicar este evangelio y confíen en el poder que hay en él. Segundo punto, solo el reino de Dios. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Jesús se presentó ante ellos durante 40 días, les estuvo hablando concentradamente, enfocadamente sobre el reino de Dios. Lo que les está diciendo a los discípulos es, lo que ahora ustedes tienen que hacer es tomar este testigo y predicar este testigo, y este testigo es el reino de Dios, la obra del reino de Dios. Si nosotros vemos en Marcos 1, 14 al 15, dice, después que Juan fue cancelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. En Lucas 4, 43 al 44 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesucristo está diciendo, él vino acá él fue enviado para predicar el reino de Dios. Y nosotros también, nosotros vivimos para el reino de Dios, para anunciar el evangelio del reino de Dios. Si nosotros vemos en Lucas 8:1 dice, aconteciendo después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y a los 12 con él.
하나님의 나라가 임한다는 삶에 대해서 반복적으로 강조하시고 선포하셨습니다. 그리고 하나님의 나라는 예수님의 마지막 강단이라고 할 수 있는 오늘 본문 3절을 Si 통해서 nosotros vemos, 강조했습니다. podemos decir que lo último que predicó Jesucristo antes de ir fue sobre el reino de Dios. 언약을 붙잡은 Y 중심 tenemos que, 립이 하나님의 나라와 및 예수 그리스도 이름에 대해서 전도했다. 그렇게 강조하고 있습니다. 사도행전 19장 8절에 si nosotros vemos, 사도 바울도 회당에 들어가 석 달 동안 담대히 하나님의 나라에 관하여 강론을 하였다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 en Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 Y si vemos en Hechos 사람을 다 영접하고 28:30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 여러분이 직장 생활을 하든지 여러분이 사업을 하든지 여러분 공부를 En cualquier cosa que ustedes estén haciendo, si ustedes están estudiando, si ustedes están trabajando, cualquier cosa que ustedes estén haciendo, 나는 할 일이 없어 심심하다. 그렇습니까? es para el reino de Dios. Ah, alguien dice, ay, no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer, entonces 노는데 가 proclamen 불신다 노는데 acerca del reino de Dios. Vayan a donde hay personas que no creen en Dios y hablen de este evangelio. 하지 마라. 훈련 많이 자꾸 훈련만 막 받고 앉아 있으면 안 돼. 응? 자고로 No se trata solamente de estar nosotros en nuestra iglesia recibiendo muchos entrenamientos. No se trata de solamente estar recibiendo entrenamientos, 전도하는 거지. 놀면 노는데 가야지. sino tenemos también que salir, tenemos que predicar. 하나도 행하지도 않고 앉아가 Todos los días están tomando notas, están en las clases, toman notas de todas las cosas, pero después no se mueven ni un poquito. 마야 하나도 No hacen nada. 지식적만 Solamente están ahí recibiendo conocimiento. Eso no es nada. 그냥 가서 다 놀아라 그냥. Entonces, pues, si solamente van a hacer eso, entonces vayan a otro lugar y jueguen, pasen un buen rato y ya. Ya. 놀면서 전도하는 거야 놀면서 그리고 놀러 가가지고 Lo que tienen que hacer es en el momento que salgan y pasen un buen tiempo, estén reuniéndose con otras personas, pasándola bien, tienen que predicar este evangelio. Es en ese momento. 친하면서 Cuando ustedes se están acercándose a otras personas, teniendo buenas relaciones con otras personas, ustedes comparten este evangelio. 너희는 세상의 소금이니. Ustedes que dice la Biblia que ustedes son la sal de este mundo, que ustedes son la luz de este mundo. 심하게 담대하게 Por eso yo espero que ustedes tomen esto y hasta el final, con sabiduría, 전파하시기를 prediquen este evangelio. 그러니까 이 말씀뿐만 아니라 서신서, 요한계시록 이 통해서도 계속 강조하는 게 뭐냐? 하나님의 나라, 킹덤 오브 갓. Y no solamente en la palabra, también en el libro de revelación, de revelaciones, en Apocalipsis. También se está enfatizando del reino de Dios. 하나님의 나라에. O sea, ¿qué es lo que está transversal a toda la Biblia? Es el reino de Dios. 라고 할 때는요. 하나님이 ¿Y qué es el reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios, es el lugar donde se establece el gobierno de Dios, 우리가 이 세상 떠나면 donde el reino de Dios es establecido. Nosotros cuando muramos vamos a ir al reino de Dios porque hay un lugar 하나님의 나라가 donde es el reino de Dios. Sin embargo, acá también en esta tierra se puede establecer el gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios. Por eso la iglesia es el reino de Dios, es el gobierno de Dios. 교회가 하나님의 나라. En esta iglesia está el gobierno de Dios. 직장에서 En los lugares en los que ustedes van, en el momento que ustedes predican el evangelio, en ese momento se está estableciendo el gobierno de Dios, la ley de Dios. 나라예요. Es donde ustedes estén en su familia. No es de ustedes, sino es el gobierno de Dios. Que sea el reino de Dios establecido en este lugar. 그래서 지상천국이죠. 지상천국. 그것이 사람이 될 수도 있고 장소도 될 수 있어. 하나님 통치하면 나는 나라니까. Porque eso es multiforme. En el momento que estamos con Dios, somos parte de la reina de Dios. 하나님의 나라가 임하는 것입니다. En el momento que una persona acepta a Cristo, en ese momento el reino de Dios es establecido sobre la vida de esta persona. En el momento en el que se establece, se proclama el reino de Dios, en ese campo, en ese momento se establece el reino. En el momento que se proclama la palabra, el reino de Dios es establecido en ese lugar. 나라를 말하는 순간에 En el momento, tienen que saber, en ese momento que ustedes hablan de la palabra de Dios, se establece el reino de Dios en ese lugar. 임하는 것이 중요하냐? Entonces, es importante establecer el reino de Dios. 3장 사건으로 이 땅은 사단이 잠시 동안 ¿Por qué es importante? Es porque después de lo que pasó en Hechos, Satanás se volvió el príncipe de este mundo y en este momento está gobernando en este mundo. 이 현장은 사단
사단이 다 잡아버려. 정치, 경제, 사회, Satanás está 문화, gobernando 예술, este mundo, la 뭐 cultura, el 전부 다 arte, 잡아버렸어요. los deportes, todo lo está gobernando 어둠의 Satanás. 공중 권세 잡은 자가 Es el reino de las 전시적으로 tinieblas que está tomando el 통치하고 있는 control ahora. 이것이 세상이. 그래서 너희가 세상에서 환난당하나 세상에서 Y por eso el 나는 mundo está 그 en 세상을 sufrimiento, está en diferentes 회복하는 cosas. 것이 뭐냐? Para poder recuperar esto, para poder restaurar esto, necesitamos el reino de Dios. 그것이 237 나라 5천 종족 Por eso es que 복음화라는 nosotros 것입니다. estamos hablando de la evangelización de las 나누라 237 naciones y 5,000 그러니까 tribus. Por eso ellos están 마침표가 diciendo, 뭐냐? poseerán todas las 237에 naciones. 하나님의 나라가 임하게 Porque 하시라. tenemos que decir, lo que estamos diciendo es, vamos a establecer el reino de Dios en todas las naciones. 것입니다. Eso es lo que estamos diciendo. 하나님 나라 이런요 이 미션을 실현하는 것입니다. Dios nos dio, si vemos Mateo 28, del 19 al 20, Jesús dice, vayan a todas las naciones y haced discípulos. Y dice, los he mandado hasta el fin del mundo. Esta es la misión que Dios nos dio. Y por eso Dios nos trajo a esta iglesia Yewan para cumplir esta misión que nos dio Jesús. Ahorita tenemos este misionero que fue para Israel. Y el misionero antes estuvo en Ucrania. Y estuvimos haciendo obras juntos, ministerio juntos, desde lejos. Él también venía a nuestra iglesia y a otra iglesia. Y ahora esta persona, este misionero, ahorita está en Israel. Y está... Ahorita, por medio de todo este ministerio que se hizo con este misionero, ahorita hay un ministerio en Israel y nosotros vamos a ir a hacer misiones en Israel este mismo año. Pero ¿y cómo pasa esto? Todo esto lo hizo Dios, es verdad. Esto es la verdad, Israel queda muy lejos. Es casi el fin de la tierra. Y tenemos también otro misionero que está en Taiwán. Ahorita está pasando las personas que disfrutan los misterios del reino de Dios, disfrutan esto, están experimentando esta visión. Hay otras personas que siguen pensando, pero que como mañana, pero que me voy a poner, que voy a comer, que voy a vestir. Eso no tiene ninguna diferencia con la gente que no cree en Dios. Nosotros tenemos el deseo, Dios tiene que volverse nuestro deseo. La palabra de Dios ya está establecida, pero aún no se ha cumplido. Y hay una palabra en inglés que se puede decir, already but not yet. Y es que ya está, pero aún no. Por eso, nosotros tenemos que vivir nuestra vida para la expansión del reino de Dios. Por eso nosotros estamos haciendo los 3 movimientos. Que el reino de Dios se ha establecido y se ha expandido en la iglesia. ¿Qué es esto? El movimiento de los 10,000. Que la palabra de Dios, que el reino de Dios se ha establecido en mi región, es el movimiento de los 10,000. Y que se ha establecido en las regiones también, que se ha establecido en mi iglesia es el movimiento de los 10,000, que se ha establecido en las regiones son las 4,000 torres, que se ha establecido en todo el mundo la sanidad de 237. Así es como iglesia tenemos que unirnos, poder ser unidad y movernos en dirección a estos 3 movimientos. Y Dios nos ha estado guiando. Yo no he visto una iglesia que sea tan unida, que esté permaneciendo tanto y que tenga todos estos movimientos para que el reino de Dios sea establecido. Y Dios nos está dando, y yo sé que ustedes van a ser los líderes de la respuesta de la promesa que nos ha dado Dios de que las naciones de que se poseerán las naciones. Los bendigo. En el nombre, los bendigo en el nombre de Jesús. Conclusión. Hay un teólogo que cuando habla de la iglesia, dice que la iglesia tiene que entender
lo que se hizo, la obra en la cruz. La cruz no tiene ningún significado si la iglesia no lo está entendiendo. Y eso no quiere decir que la cruz no sea importante, sino que nosotros tenemos que saber que todo fue terminado ahí, tetelestai. 십자가 그래서 종교들 보면 십자가 달고 십자가 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 Nosotros 그래서 tenemos que, hay muchas personas que siguen viendo la cruz, que siguen 십자가 estando 십자가 frente a la cruz, que siguen cargando la cruz y, ay, la cruz, y llorando frente a la cruz. 사단이 하는 전략이에요. Pero eso es una 교회 estrategia de 교회 Satanás. 안에서도 Incluso dentro de la iglesia, 십자가만 쳐다보고 la gente sigue mirando solamente la cruz. 거기서 끝나길 바랍니다. 그냥 거기 Yo 울고불고 espero que ustedes 머물고 dejen 있어. de ver esto. 거기 머물고 있어. Si hay una cruz, pero dejen de ver esto, dejen de quedarse en la cruz. 마다라 언약으로 이어져 하야 하는데 십자가만 추모해. Ahorita tenemos que evangelizar, tenemos que hacer muchas cosas y ahí hay creyentes que están escondidos en la cruz. 사도행전은 영어로 액자라고 액자가 뭐예요? Nosotros, la palabra de hechos en inglés es acts, que acts de estar activo, de estarnos moviendo, de estar dinámicos. Si nosotros nos quedamos simplemente en la cruz y no vemos al Cristo resucitado, no vamos a poder establecer el reino de Dios. Tenemos que ver el poder, la vida y el poder que hay en esta cruz y en la resurrección de Cristo y concentrarnos en esto, que la cruz está vacía. Nosotros, todo lo que es Jesucristo, todo lo que hizo Jesucristo fue por la reina de Dios, lo que el punto central de lo que hacía Jesús era proclamar el reino de Dios, era hablar del reino de Dios. En el momento en que nosotros, hablamos realmente del reino de Dios, la persona va a recibir a Cristo, va a aceptar a Cristo inmediatamente. En ese momento va a seguir la oración. Después de hablar del reino de Dios, después de proclamar esto, ustedes pueden llevarlos a hacer la oración de fe y la van a hacer la oración de entrega. Yo espero que por medio de la palabra de hechos ustedes se vuelvan estos líderes activos y dinámicos para el movimiento de la evangelización. Vamos a orar. Padre, hoy estamos empezando el libro de hechos. Gracias, te pedimos que todos estos creyentes se vuelvan activos, se vuelvan plataformas, que sea el día en que todos sean dinámicos en el mover de la palabra, que mientras compartan tu palabra, mientras disfrutan tu palabra, se vuelvan discípulos y sea el tiempo en el que estén delante de ti, estén realmente experimentando el gozo que viene de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.